Hola señorita, espero que el día 2 estés mucho mejor. Em, sí se puede, amiga. Faltan menos, ¿ok? Es uno menos. Aguanta, aguanta. Habla con tu cuerpo. Es lo más importante, hablar con tu cuerpo para que sepa que este proceso también es pasajero y que todo va a estar bien. ¿Sale? Entonces habla con tu cuerpo, amiga. Esa es como tu tarea del día 2. Y investigar por qué. No es por qué, sino un para qué. Y cuando te respondas esa pregunta, a lo mejor todo esto fluirá un poco más. Es muy difícil este para qué para todos. Te quiero mucho y continuamos con las siguientes páginas. Ok, entonces Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Eh, este capítulo se llama Primera fase, internamiento en el campo. Al examinar e intentar ordenar la gran cantidad de material recogido como resultado de las numerosas observaciones y experiencias de los prisioneros, cabe distinguir tres fases en las reacciones mentales de los internados en un campo de concentración. La fase que sigue a su internamiento, la fase de la auténtica vida en el campo y la fase siguiente a su liberación. Este capítulo se llama Estación Auschwitz. El síntoma que caracteriza la primera fase es el shock. Bajo ciertas condiciones, el shock puede incluso preceder a la admisión formal del prisionero en el campo. Ofreceré, como un ejemplo, las circunstancias de mi propio internamiento. Unas 1.500 personas estuvimos viajando en tren varios días con sus correspondientes noches. En cada vagón éramos unos 80. Todos teníamos que tendernos encima de nuestro equipaje, lo poco que nos quedaba de nuestras pertenencias. Los coches estaban tan abarrotados que solo quedaba libre la parte superior de las ventanillas por donde pasaba la claridad gris del amanecer. Todos creíamos que el tren se encaminaba hacia una fábrica de municiones en donde nos emplearían como fuerza salarial. No sabíamos dónde nos encontrábamos ni si todavía estábamos en Silesia o ya habíamos entrado en Polonia. El silbato de la locomotora tenía un sonido misterioso, como si enviara un grito de socorro en conmiseración del desdichado cargamento que iba destinado a la perdición. Entonces el tren hizo una maniobra. Nos acercábamos sin duda a una estación principal, y de pronto un grito se escapó de los angustiados pasajeros. Hay una señal, Auschwitz. Solo su nombre evocaba todo lo que hay de horrible en el mundo. Cámaras de gas, hornos crematorios, matanzas indiscriminadas. El tren avanzaba muy despacio. Se diría que estaba indeciso, como si quisiera evitar a sus pasajeros, cuanto fuera posible, la atroz constatación, Auschwitz. A medida que iba amaneciendo se hacían visibles los perfiles de un inmenso campo, la larga extensión de la cerca de varias hileras de alambrada espinosa, las torres de observación, los focos y las interminables columnas de harapientas figuras humanas, pardas a la luz grisácea del amanecer, arrastrándose por los dos desolados campos hacia un destino desconocido. Se oían voces aisladas y silbatos de mando, pero no sabíamos lo que querían decir. Mi imaginación me llevaba a ver orcas con gente colgando de ellas. Me estremecí de horror. Pero no andaba muy desencaminado, ya que paso a paso nos fuimos acostumbrando a un horror inmenso y terrible. A su debido tiempo, entramos en la estación. El silencio inicial fue interrumpido por voces de mando. A partir de entonces íbamos a escuchar aquellas voces ásperas y chillonas una y otra vez. En todos los campos sonaban igual que el último grito de una víctima, y sin embargo había cierta diferencia. Eran roncas, cortantes, como si vinieran de la garganta de un hombre que tuviera que estar gritando así sin parar. Un hombre al que asesinaran una y otra vez. Las portezuelas del vagón se abrieron de golpe, y un pequeño destacamento de prisioneros entró alborotando. Llevaban uniformes rayados, tenían la cabeza afeitada, pero parecían bien alimentados. Hablaban en todas las lenguas europeas inimaginables, y todos parecían conservar cierto humor, que bajo tales circunstancias sonaba grotesco. Como el hombre que se ahoga y se agarra a una paja, mi innato optimismo, que tantas veces me había ayudado a controlar mis sentimientos aún en las situaciones más desesperadas, se aferró a este pensamiento. Los prisioneros tienen buen aspecto, parecen estar de buen humor, incluso se ríen. ¿Quién sabe? Tal vez consiga compartir su favorable posición.
Hay en psiquiatría un estado de ánimo que se conoce como la ilusión del indulto, según el cual el condenado a muerte, en el instante antes de su ejecución, concibe la ilusión de que le indultarán en el último segundo. También nosotros nos agarrábamos a los jirones de esperanza y hasta el último momento creímos que no todo sería tan malo. La sola vista de las mejillas sonrosadas y los rostros redondos de aquellos prisioneros resultaba un gran estímulo. Pocos sabíamos entonces que componían un grupo especialmente seleccionado que durante años habían sido el comité de recepción de las nuevas expediciones de prisioneros, que llegaban a la estación un día tras otro. Se hicieron cargo de los recién llegados y de su equipaje, incluso los escasos objetos personales y las alhajas de contrabando. Auschwitz debe haber sido un extraño lugar en aquella Europa de los últimos años de la guerra. Un lugar repleto de tesoros inmensos, en oro y plata, platino y diamantes, depositados en sus enormes almacenes, sin contar los que estaban en manos de la SS. A la espera del traslado a otros campos más pequeños, metieron a 1,100 prisioneros en una barraca construida para albergar probablemente a unas 200 personas como máximo. Teníamos hambre y frío y no había espacio suficiente ni para sentarnos en cuclillas, en el suelo desnudo, no digamos ya para atendernos. Durante 4 días, nuestro único alimento consistió en un trozo de pan de unos 150 gramos, pero yo oía a los prisioneros más antiguos que estaban a cargo de la barraca regatear con uno de los componentes del comité de recepción por un alfiler de corbata de platino y diamantes. Al final, la mayor parte de las ganancias se convertían en tragos de aguardiente. No me acuerdo ya de cuántos miles de marcos se necesitaban para comprar la cantidad de schnapps necesarias para pasar una tarde alegre. Pero sí sé que los prisioneros veteranos necesitaban esos tragos. ¿Quién podría culparles de tratar de drogarse bajo tales circunstancias? Había otro grupo de prisioneros que conseguían aguardiente de la SS casi sin limitación alguna. Eran los hombres que trabajaban en las cámaras de gas y en los crematorios y que sabían muy bien que cualquier día serían relevados por otra remesa y tendrían que dejar su obligado papel de ejecutores para convertirse en víctimas. La primera selección. Creo que todos los que formaban parte de nuestra expedición vivían con la ilusión de que seríamos liberados, de que, al final, todo iba a salir muy bien. No nos dábamos cuenta del significado que encerraba la escena que expongo a continuación. Hasta la tarde no comprendimos su sentido. Nos dijeron que dejáramos nuestro equipaje en el tren y que formáramos 2 filas, una de mujeres y otra de hombres, y que desfiláramos ante un oficial de la SS. Por sorprendente que parezca, tuve el valor de esconder mi macuto debajo del abrigo. Uno a uno, los hombres pasamos ante el oficial. Me daba cuenta del peligro que corría si el oficial localizaba mi saco. Lo menos que haría sería derribarme al suelo de una bofetada. Lo sabía por propia experiencia. Instintivamente, al irme aproximando a él, me enderecé de modo que no se diera cuenta de mi pesada carga. Ahora lo tenía frente a frente. Era un hombre alto y delgado, y llevaba un uniforme impecable que sentaba perfectamente. Qué contraste con nosotros, todos sucios y mugrientos desde tan largo viaje. Había adoptado una actitud de aparente descuido, sujetándose el codo derecho con la mano izquierda. Ninguno de nosotros tenía la más remota idea del siniestro significado que se ocultaba tras aquel pequeño movimiento de su dedo que señalaba unas veces a la izquierda y otras a la derecha, pero sobre todo a la derecha. Tocaba mi turno. Alguien me susurró que si nos enviaban a la derecha, desde el punto de vista del espectador, significaba trabajos forzados, mientras que la dirección a la izquierda era para los enfermos e incapaces de trabajar, a quienes enviaban a otro campo. No podía hacer otra cosa que dejar que las cosas siguieran su curso, como así sería a partir de entonces muchas veces más. El macuto me pesaba y me obligaba a ladearme hacia la